saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. El viernes pasado, cuando terminábamos el primer capítulo de esta serie de dos con nuestro invitado Néstor Armando Alzate, el periodista, historiador, el director del canal de YouTube llamado Néstor Armando Ilógico. Decíamos, esto va para largo y ni siquiera terminando hoy la conversación con Néstor Armando Alzate, pues terminaremos de responder todas las inquietudes que se han generado en torno a esa historia del papado a propósito de la muerte del Papa Francisco, que ha sido ya sepultado el fin de semana que pasó. Entonces decía yo, usted definitivamente hizo Sonin, porque al conocer este tipo de información, tiene que ser muy especial y muy interesante hablar de estos temas que nos trae Néstor Armando Alzate. Hola, Néstor Armando Alzate, otra vez, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Roger, a ti muchísimas gracias por la invitación y pues para mí es un placer estar aquí, un privilegio que me hayas invitado. Okay, es un honor para mí que me invites a tu programa. Muchas gracias. Gracias por decirlo y para mí también y para todos nuestros internautas y televidentes, por supuesto que también lo es contar con usted, porque es que Néstor Armando Alzate no es solamente un estudioso. Ahí veíamos en el capítulo anterior y ahí en esta conversación que seguimos que tiene bastantes libros. Mírenlo, por ejemplo, él es un estudioso de tantas cosas, pero entre ellas el tema de los papas, pero además viajó por el mundo con el Papa Francisco. No, te aclaro, yo no viajé, sino que en las transmisiones de Televid siempre estuve en esos 40 viajes. Ya, muy bien. Gracias por la precisión. Eso es periodismo decente, preciso. Ojo, yo podía echar el cuento acá y titulares que tengo a alguien que estuvo con el Papa, pero sí realmente viajó desde acá. O sea, claro, hizo seguimiento sus viajes. Entonces, eso lo hace usted un verdadero conocedor del Papa Francisco, Néstor Armando. Yo estuve acompañando, es decir, lo digo entre comillas, pues, pero sí lo estuve acompañando porque ahora, pues, con estos medios, uno se siente en el sitio. 40 viajes en 40 transmisiones de Televid. Estuve con Juan Carlos Greifestein, éramos el equipo para presentar. Ahora voy a estar también con Televid en esto de después de los novendiales, que es este periodo en el que estamos. Sí, pero sí estuve en esas transmisiones. Me tocó estudiar mucho, me encanta porque desde muy pequeño me interesé por este tema. No me preguntes por qué, porque no soy religioso. Es decir, soy católico, pero no soy religioso. Soy más espiritual, pero soy un apasionado por la historia. Con decirte una sola cosa, este libro que te mostré sobre la historia de la iglesia. Otra vez. Ve, está desbaratadito, ve, hombre, este libro yo lo amo, ve. Mira, ve. Desbaratadito y todo. Sí. Resulta que eso es lo que llama, perdón, Néstor Armando, eso es lo que llama un incunable, yo creo. Sí, pero te digo una cosa, y esta es una confesión tardía, es una confesión 60 años después. Este fue el primer libro. Yo fui ladrón profesional de libros, lo confieso públicamente y pido perdón. Fui ladrón profesional de libros. Y el primer libro que yo me robé de mi colegio fue este. Tenía 12 años yo. No me preguntes por qué me lo robé. Me lo robé. Sí. Me encantó y desde entonces yo he ahondado mucho en la historia de la iglesia, pero desde el punto de vista histórico, claro, no desde el punto de vista exegético ni dogmático, que no tengo ni talante ni talento para eso. Pero sí me interesé mucho por todo esto. Entonces, por eso he sido un estudioso y por eso estos 10 años que estuve con Televid me dieron buen bagaje y aprendí muchísimo porque tenía que estudiar muchísimo alrededor. Bueno, y a propósito de todo este conocimiento suyo, nos dejó usted expectantes en el capítulo anterior cuando dijo Francisco es el último papa. Sí, así lo entendí yo. Eso es cierto, sí. Así literalmente, ¿o qué? Sí, sí. Es decir, es el último, pero no es el último. Entiéndeme. A ver. Se está hablando del fin del mundo y resulta que el fin del mundo, si lo entendemos desde el punto de vista físico, ocurrirá dentro de 5.700 millones de años. De no mediar
que algún loquito como Putin o cualquiera de estos oprime el botón y nos vuele a todos con bombas atómicas. O que se estrelle un meteorito o un desastre natural. Pero mientras eso no ocurra, el mundo no se va a acabar. Eso es carreta. Simplemente lo que se acaba es una época. Acaba de comenzar la era de Acuario. Cada era tiene 2160 años. Acabamos de pasar la de Piscis, que era la de Jesús. Y estamos entrando en la era de Acuario. Cada era trae su propia cultura, su propia religión, su propia política, su propio pensamiento. Y esto no es carreta. Esto está comprobado. Y te lo voy a decir así en 30 segundos con 3 cosas que te pueden dar una idea. Cada época trae un símbolo. Por ejemplo, en la época de Moisés, el símbolo era el carnero. Él encontró un carnero en una zarza ardiendo. De ahí en adelante, el cordero pascual, el cordero, el cordero, el cordero. Jesús fue el cordero. Hasta ahí. Inclusive cuando él condenó a muerte a más de 200 porque estaban adorando a Baal, él los condenó era porque estaban adorando el símbolo de la era anterior, que era Tauro, Apis, Baal, que era el símbolo, pues el toro. Llegó Moisés. Moisés era Aries, carnero. Durante 2160 años que duró la era mosaica, fue el carnero. Llegó Jesús, Piscis. Y si miras el simbolismo, el símbolo del cristianismo en principio no fue la cruz. La cruz es tardía. La cruz es del 312 en adelante, cuando Constantino ganó en el puente Milvio a Magencio y puso en sus lavaros, pues en sus estandartes, a la cruz, después de tener una visión en la que decía, en el cielo vio una cruz y decía, in hoc signus vinces, con este signo vencerás. Ahí apareció la cruz. Pero hasta ese momento, y sigue siendo hoy válido, era el pez. Jesús era un pescador de hombres, sus apóstoles fueron pescadores, en la multiplicación de los panes y los peces. Al Papa se le llama el barquero, pues, o el timonel de la barca de San Pedro. Él tiene un anillo que se llama el sigillum piscatoris, que es el anillo del pescador, que es el que aplastan con el martillito una vez que muere el Papa. Sí. Por lo tanto, ahí está ese símbolo. Entonces, ya entramos en Acuario. Este es otro cuento distinto. Lo que va a acabar el fin del papado es por una razón. Espérese, otra vez. Esto a lo que me dejaste del programa anterior también otra cosa pendiente. Exacto. Se me va a olvidar, hombre. Esto es como Cherezade. Un momentico, no, hoy no es el día. Un corte para mensajes y enseguida volvemos con nuestro Armando. Contraloría Distrital de Medellín, la mejor del país, de acuerdo con la Auditoría General de la República. Itagüí va bien. Nutrición, cuidado y protección en Itagüí para 2.263 niños y niñas en nuestro Centro de Desarrollo Infantil. Su bienestar, nuestra prioridad. Diego Torres, alcalde. Alcaldía de Itagüí. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politécnicojit.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital.
Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. ¿Alguna vez has pensado que solo unos kilómetros por encima del límite pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte? Porque cuando aceleras pones en riesgo la vida de nuestros niños y niñas. Es nuestro deber proteger a las personas de conductores y conductoras que van con exceso de velocidad. Por eso estamos en las vías. La vida es muy valiosa para perderla en la vía. Por ti y por tu familia, baja la velocidad. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, no más dilaciones. Néstor Armando Alzate. Entonces. Bueno, entonces decía que en efecto este es el último papa, pero no es que se acabe la iglesia. Lo que pasa es que va a cambiar la forma de gobernar la iglesia. Ya hay un movimiento demasiado fuerte entre las distintas conferencias episcopales, particularmente liderados desde Alemania por Reinhard Marx, que es uno de los papables. Y Francisco abrió la puerta. Le dio muchísima importancia y trascendencia a los sínodos. Es decir, en adelante van a tener muy en cuenta lo que piensan los obispos del mundo. Se van a reunir y todo lo dogmático y todo lo que se vaya a hacer en la iglesia, desde lo teológico, dogmático y demás, será decidido por un sínodo. El Papa seguirá siendo el líder nominal de la iglesia y será quien estampe su firma a las bulas y a lo que se quiera, pero serán discutidas primero por los obispos. O sea, va a cambiar la forma de gobierno. Hasta este momento ha sido un soberano omnímodo para gobernar la iglesia a lo largo de 2000 años. Ya no. Ya será que primero pasa por el tamiz de los sínodos. Por lo tanto, la administración de la iglesia será sinodal. Sinodal. He ahí por qué decimos que es el último papa. El próximo le va a tocar la gran tribulación porque será la transición que inclusive amenaza cisma entre el ala ultraconservadora y el ala progresista. Tremendo. Y en cuanto a que sea Pedro, te decía que por lo menos 100 tendrían el nombre de Pedro. Sí. ¿Cierto? ¿Y si es negro? Te decía que ya hubo un papa. Te decía ahorita que hubo un papa negro. Y es Francisco. Óigame, y usted me dejó con esa, menos mal me dio por preguntarle yo, ¿cómo así que Francisco negro? Mírelo, ¿dónde está lo negro? Por una razón muy elemental. Papa Francisco es jesuita, primer papa jesuita de la historia. Siempre al superior de los jesuitas se les ha llamado el Papa Negro. De hecho, el más importante fue el padre Pedro Arrupe, que decían el Papa Negro en los años 60 y tenía muchísima influencia. Si nos atenemos a lo simbólico, entonces Francisco es un papa negro. ¿Por qué? Porque viene de los jesuitas. Todo esto es alegórico, todo esto es simbólico. Si fuéramos por ahí. Ahora, Pedro, si fuéramos, es decir, si lo tomáramos alegóricamente por el papa, el primer papa de la historia, pues dicen los vaticanólogos, no lo digo yo, sino que lo he estudiado bastante, es que en este caso, Pedro, en este final, simple y llanamente se tomaría como Pedro II por el hecho de que ese Pedro al que estamos aludiendo sería la síntesis de los 267 papas. Es decir, casi que se personificaría que los 267 papas serían resumidos en uno solo, que es Pedro, cabeza y fin. Entonces, sería un simbólico. Ahora, si nos atenemos a aquellos nombres de pila, en este momento de los papables, los más fuertes son 3 Pedros. Hay 3 Pedros. Y se los voy a decir, amigo mío. El uno se llama Peter Erdo, ultraconservadores de Hungría, Pedro. El segundo es Peter Tursun, que sería un papa negro, es africano, de Ghana, Peter Tursun. Y el tercero, el más opcionado, que pienso yo que va a ser el papa, es Pietro Parolin, que es el secretario de Estado. Entonces ahí habría un Pedro. Pero si son nombres de pila, de aquí para atrás hay más de 100, pueden ser mucho más de 100 que se llamaron Pedro. Claro. Entonces, es que por eso
por eso se especula tanto y es muy confuso, pero es que yo creo que la gente se deja meter en la cabeza un montón de cucarachas. Eso no es así. Perfecto. Es más o menos en síntesis lo que te quería Por decir. eso, no, y por eso que nosotros consultamos gente como usted, Néstor Armando Alzate, que dentro de lo ilógico que resultan muchas de las afirmaciones, usted es capaz de retomar y ponerle la lógica y ponernos a reflexionar y decirnos, entonces... Pero fue entendible lo que te conté, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, perfectamente lo que está ocurriendo. Perfecto. Pero vamos a lo que va a pasar ya habiendo sepultado el cuerpo del Papa Francisco. Déjennos, amables televidentes e internautas, y usted pasar este segmentico sobre lo que es el cónclave, después de lo cual le preguntamos a usted al respecto de esto, Armando Alzate. Veamos. Papa, este es el procedimiento que se sigue para elegir a uno nuevo. En primer lugar, se activa un protocolo solemne. El camerlengo confirma oficialmente la muerte y se sella la habitación papal. El anillo del pescador, símbolo del poder del Papa, es destruido. Se declara la sede vacante y el Vaticano queda en manos del camerlengo, que solo puede administrar lo esencial. Entre 4 y 6 días después, se realiza el funeral. Luego, entre 15 y 20 días tras la muerte, se convoca el cónclave. Los cardenales menores de 80 años se encierran en la Capilla Sixtina para votar en secreto. Se necesitan al menos 2/3 de los votos para elegir al nuevo Papa. Tras cada votación sin acuerdo, se emite humo negro. Cuando finalmente hay una decisión, el humo es blanco y el anuncio se hace con la frase Habemus Papam. Todo el proceso puede durar días o semanas. En 2005 y en 2013, el Papa fue elegido en solo 2 días. Bueno, aquí estaba yo escribiendo cositas de esas que usted nos ha dicho, porque me tiene encantado. Espero que nos tenga encantados a todos allá, en nuestras casas, Recuerden que estamos hoy a esto, en cualquier parte, clic. Y esto dice nuestro Armando, qué maravilla, donde estemos. Vamos a hacer otro corte para mensajes, ya regresamos para que hablemos de ese tema del cónclave con nuestro Armando Alzate, pero antes de esta invitación a estudiar cualquiera de los tantos posgrados que está ofreciendo el TDA, institución universitaria. Máster en Gestión de Tecnologías de la Información del TDA, institución universitaria, centra su formación en 2 líneas temáticas: políticas y gobierno TI y gestión de procesos y prestación de servicios TI, profundizando en seguridad de la información, ingeniería de software y apoyo tecnológico a los ambientes virtuales de aprendizaje. El magíster del TDA se puede desempeñar como gerente de proyectos de implementación TI, asesor de proyectos de incorporación tecnológica en organizaciones o como arquitecto de tecnologías de la información. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Ey, Celia, préstame un momento, dale para... Ella, con los... Chicos, se tienen que turnar. Ya, un momento, ¿eh? Hay que llegar rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto piensa? Acelera. ¡Papi! La carretera está libre. Papi, no es que nuestra vida sea una despedida para siempre. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, ya vimos antes de irnos a comerciales cómo es el protocolo para elegir al sucesor del Papa Francisco. Cónclave. La palabra cónclave es ¿qué? Así como suena, casi que como ilógico. Néstor Armando, ilógico, juego de palabra, conclave. Es que el original es conclave, es con una clave, con llave. Ya. Pero obviamente que ahora, por ejemplo, cualquier cosa, desde hace mucho tiempo se usa conclave y es válido, es correcto. Pero el original es conclave, con una clave. Sí. Así se llama. No, porque es allá, alejados del mundo, en la Capilla Sixtina, y todo el mundo a la expectativa, no solo los que están ahí en la Plaza de San Pedro, sino en el mundo entero esperando el humo blanco. Entonces, eso es un momento mítico, místico, mágico. ¿Cómo se denomina ese momento, Néstor Armando? Se supone que es de recogimiento, que ya ellos tienen más o menos claro cuál es el tipo de papa que necesita el mundo. Y hago aquí un paréntesis. Los invito para que vayan a mi canal y allá tengo un episodio que se llama ¿Qué tipo de papa necesita el mundo en este momento? Pues resulta que tuvieron que recurrir a confinar a los cardenales para que ellos eligieran papa y por lo tanto no salieran hasta tanto no fuera elegido. Les recuerdo que aquello de San Fabián, pues en el 236, fue atípico por el hecho de que era todavía por aclamación. Luego, cuando se conforma el colegio cardenalicio después del año 1000, entonces se congregan los cardenales. Pero es que tuvieron que llegar a ese punto porque en el año 1268, imagínense ustedes, que se reunieron los cardenales en Viterbo y se demoraron 3 años y no elegían. Y no elegían, porque en aquella época había 2 bloques, uno francés y uno italiano. Los franceses querían tener papa y los italianos también. Entonces no se ponían de acuerdo. Y por lo tanto, como no estaban confinados, iban y venían, se reunían 2 o 3 días y se volvían a ir y al mes se volvían a reunir y no se ponían de acuerdo. Hasta que la gente de Viterbo, la turba, estaba tan indignada que cogieron y destecharon el palacio de Viterbo en donde estaban ellos congregados. Y tuvieron entonces que elegir papa, pero de velocidad. Y eligieron a uno que se llamaba Teobaldo Visconti, que era un archidiácono y en ese momento era legado papal en la 9ª Cruzada y se encontraba en Acra, en Palestina. Entonces tuvieron que mandar un mensajero para que fuera por él y lo trajera de regreso. Y entonces en eso transcurrieron varios meses. Y en enero del año 1272, porque esto comenzó en 1268, y apenas en 1272 ya tenían un papa que lo tuvieron que elegir, pero rapidito antes de que el pueblo los linchara. Y este tomó el nombre de Gregorio X. Y Gregorio X entonces emitió una bula mediante la cual decía que en adelante los papas tenían que estar confinados hasta que eligieran. Y que en la medida en que alargaran el tiempo, también les alargaban a ellos, les iban quitando comodidades. Les ponían primero una muy buena habitación y los 3 golpes diarios, desayuno, almuerzo y comida. Pero si se pasaban de X cantidad de semanas, entonces le bajaban a 2 comidas y les quitaban privilegios dentro de su habitación. Y terminaban durmiendo en un jergón, es decir, en un colchón primitivo de cerdas, de cerdas, y hasta que los ponían a pan y agua si no elegían. Eso, de ahí, por eso viene el cónclave justamente de esa época. Oiga, perdón, me llegó algo que ojalá no fuera chiste, pero ¿qué culpa tenían los pobres si el bendito Espíritu Santo no bajaba? Porque lo que te decía, lo del Espíritu Santo es más alegórico. Aquella excepción, uno podría decirlo, porque en ese caso, por ejemplo, acuérdese lo de Gordias,
que de ahí viene el nudo gordiano, que estaban sin rey en la ciudad de él, y entonces dijeron, ¿y cómo hacemos? Y el oráculo les dijo, elijan al que llegue en un carromato y que en el carromato ahí puesto encima haya un águila. Y él venía, era un campesino que iba a vender sus cosas al pueblo también, y de pronto un águila se le paró ahí y entró con esa águila al pueblo y lo eligieron. Y ahí nació el nudo gordiano. Esa es otra historia que después alguna vez te la voy a contar. Lo mismo, después contamos historias, porque yo creo que esta no es la primera vez, la segunda vez que usted está con nosotros, nuestro Armando. Es para invitarlo muchas veces más, tiene mucho que contar. Entonces lo de los papas es alegórico, eso es alegórico, lo del Espíritu Santo. Pero venga. Que si ha actuado... No quiero dejar, porque ya nos acabó el tiempo. Usted dijo, el papa que necesitamos. Vamos a ver el programa suyo. ¿Cómo se llama el programa? El del capítulo. El papa que necesita el mundo. El está papa ahí en mi canal de YouTube. Para redondear estos dos capítulos, yo diría, por lo que usted nos ha dicho y por lo que hemos visto, el papa que necesitaba el mundo acaba de morir, Francisco. Esperemos que realmente eso que deja permita que sea el principio de una iglesia que cambie. Usted ha dicho que va a cambiar, pero que realmente sea la iglesia que necesita el mundo. No el papa, sino la iglesia. Y que de verdad la política, déjeme terminar con esto y usted hágame un comentario de 20 segundos, forzado casi, que le estoy presionando a ello, y que la política ojalá fuera como esa emulación. La política que necesitamos no es la de los intereses particulares políticos y económicos, la de las manipulaciones, los odios, las polarizaciones, sino la del servicio, que es ese que nos dejó Francisco. Pues hombre, se necesita un papa conciliador, pero debe reunir varias cualidades. Primero, tiene que ser un gran diplomático, que conozca la mecánica de la geopolítica en el mundo. Para empezar, porque estamos en una policrisis. En segundo lugar, un hombre que sea moderado en sus conceptos. De no ser así, vendría un papa pastoral, que podría ser entonces, en este caso, yo me inclino por Luis Antonio Tagle, el filipino, que es versión amplia de corregida de Francisco. Pero yo creo que, dadas las circunstancias, lo que está ocurriendo en el mundo, se van a inclinar por un papa italiano que se llama Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, que fue el que logró que Estados Unidos y Cuba se acercaran, que pudiera acercarse a China, a Vietnam, a Laos, y que por lo tanto es un hombre supremamente avesado que acercó al papado, al islamismo e hizo posible que se reuniera el papa con Al-Aqsar, que después de más de 1000 años se reunieran en la cabeza de la Iglesia Católica, en este caso el Papa Francisco, y Cirilo, lo más representativo del mundo ortodoxo desde el cisma de Oriente ocurrido en 1054 y se reunieron al aeropuerto de Cuba. Yo creo que ese es el hombre. Para las circunstancias que necesita el mundo, yo creo que ese es. Bueno, esperemos que sus palabras que son dichas... Creo. Sí, no, por eso, son palabras dichas no con pasiones y emociones, sino con el análisis y el conocimiento que tiene, el conocimiento de tanto que fue este periplo del Papa Francisco por este mundo y por su historia como periodista, como guionista, como historiador y pues como el director de ese canal suyo que se llama Néstor Armando Alzate, y lógico que tiene que estudiar mucho y para eso tiene tanto libro, pues esto le da razón, le da argumentos no solamente pasionales y emocionales, sino sobre todo racionales para pensar que ese es. Néstor Armando Alzate, qué bueno que ha estado con nosotros, hombre, Dios le pague. A ti, Roger, a José, a Mabel, a todos ustedes, a esa familia bellísima de Sinergia Informativa. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy. Si me llegases a necesitar, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. No, señor, a usted gracias por aceptarla y claro que lo habremos de necesitar y lo habremos de molestar nuevamente. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción del audio y del video, la producción en general de Sinergia Informativa para personas informadas y formadas, inteligentes, interesantes y calificadas. ¿Como quién? Como usted. Muchas gracias. Chao.